Y vamos ya con la recta final de nuestro programa de hoy y les decíamos que continuamos hablando también de cultura, en este caso lo vamos a hacer de libros, de lectura y de literatura. Como hacemos todos los meses, nos vamos a acercar hasta nuestra librería de referencia aquí en Soria, hasta la librería Las Heras, para hablar junto con César Millán de esas novedades, de esas tendencias literarias que tenemos también en este comienzo de año 2022. Los libros que sin duda han sido también uno de los regalos estrella, ¿no?, durante estas Navidades, pues ¿por qué no? También en estas rebajas aprovecharse de algún descuentito que podamos tener por allí para hacernos con esas últimas novedades que podemos encontrar. Hasta allí precisamente nos vamos, tomen buena nota porque les dejamos con las tendencias y las novedades en cuanto a lectura en este comienzo de año. Nos lo cuenta César Millán y nuestra compañera Itziar. Los libros llevan muchas décadas siendo el gran regalo y ni siquiera todos los medios de entretenimiento que tenemos a nuestra disposición en la actualidad han conseguido desbancarlos del todo. Así que nos hemos venido hasta el centro de Soria a hablar con César Millán, uno de los grandes expertos en literatura de nuestra ciudad, para que nos cuente qué es lo que más se ha vendido este año. Bueno, se ha recuperado un poco la pasión por la literatura, la narrativa. Tuvimos hace una década, sobre todo, un boom del ensayo, de esos comentarios, no sé si filosóficos, pero también muchos políticos. Y aunque es cierto que también hay biografías que siguen vendiendo, biografías de deportistas, de políticos, pero lo que más se lleva la palma es la novela. La novela en todas las acepciones y en todos los sentidos, porque no hay que olvidar que hay muchos géneros dentro de la novela y cada uno tiene sus predilecciones, desde la novela de ciencia ficción, la novela fantástica, hasta la novela histórica, la novela policíaca, que son quizá estas dos últimas las que más se van llevando la palma en los últimos años, aunque siempre va un poco, no sé si decir por modas o por momentos puntuales de lectura. Y llevamos mucho tiempo metidos en casa. ¿Ha influido todo el tiempo que hemos pasado en esta vuelta de la novela y de la ficción? Sí, sin duda alguna, yo creo que ha sido fundamental el hecho de vivir otra vida, de vivir otra historia, de avanzar, de olvidarnos un poquito de lo que está pasando. De hecho, ha habido muchos intentos y mucha literatura en estos 2 últimos años que reflejan un poco la situación de la pandemia y no han tenido el éxito, a pesar muchas veces de ser autores muy llamativos o muy reconocidos, no han tenido el éxito que se podía esperar si yo creo que hubiese sido otra novela o otro tema, aunque en algunos momentos es circunstancial, porque ahora vemos el último libro que ha escrito Lorenzo Silva con Noemí Trujillo, nos habla de una personaje, de Manuela. Es una comisaría de policía, ya hemos leído algo de él, pero claro, no se puede sustraer de lo que está sucediendo a su alrededor, porque es actual. Entonces, la pandemia rodea la historia, no es el centro, pero le rodea. Pero quizá la gente está un poco cansada, por eso querer vivir esa historia diferente, aunque sea en otros lugares, yo creo que a la gente le apetece un montón. Bueno, pues vamos ya a sumergirnos en todas estas grandes éxitos de estas Navidades. Bueno, como siempre, vamos a hablar de nombres o vamos a hablar de premios, porque no hay que olvidar que quizá uno de los nombres, o de los nombres más llamativos dentro del género de los premios de la literatura es el Premio Planeta. Y por supuesto este año con un debate tremendo por ese seudónimo de Carmen Mola que utilizaron esos tres escritores, bueno, pues había un debate y sin embargo, como la trilogía anterior de La novia gitana, La red púrpura y La nena, había llamado tanto la atención que esta vez yo creo que La bestia se convirtió en una venta o un regalo o una apetencia no solo para los amantes de los premios Planeta, sino para gente que le gustaba o que le había gustado esa trilogía, esa novela policíaca, aunque en esta ocasión no era una novela policíaca al uso, sino más bien una novela histórica, pero ha tenido ese deseo de mucha gente de acceder a él para ver si verdaderamente ese debate era real o era toda una especie de ficción. Y claro, tenemos autores y autoras muy característicos de esa época, como pueden ser Julián Navarro, de Ninguna parte, que ya ha mezclado la novela histórica, la novela de intriga, y en esta ocasión, aunque también hay intriga, también hay historia, ya nos narra una situación actual, como es ese problema que hay entre palestinos o árabes
pero más bien palestinos y judíos en Oriente Medio, y cómo se traslada a la Europa occidental. Por lo tanto, una novela actual, pero que también juega un poquito con la pasión de los personajes, con las actitudes, y que nos recupera a la mejor de las Julia Navarros que hemos acostumbrado a leer en muchas de sus novelas. Y claro, no podía faltar un escritor como Arturo Pérez Reverte, que en esta ocasión nos habla de la Segunda Guerra Mundial en Gibraltar con el italiano, y nos va trasladando una historia también, o sea, una novela histórica, porque estamos hablando de mitad del siglo XX, también una novela de amor, porque hay amor, de relación de personajes, pero una novela que va a satisfacer a todos los amantes de la literatura de Reverte, porque siempre tiene esas importantes dosis de historia que permite que uno aprenda un poquito más. No son libros de historia, pero sí va a permitir que alguien quiera profundizar o que pretenda buscar algo más en una novela. Por lo tanto, Reverte sigue siendo de estos escritores que tienen legión de seguidores. Incluso muchos le critican como persona pública, pero no pueden evitar sucumbir a su potencia narrativa. Por lo tanto, es muy, muy llamativo. Luego, bueno, otro nombre con mayúsculas es Ken Follett. Nunca. Todos los años. Todos los años no hay que olvidarlo. Los que saca libro. Nos parece que publican todos los años porque hay muchos autores que los vemos como continuamente, y no hay que olvidar que Los Pilares de la Tierra sigue siendo un libro que se vende continuamente, no ha perdido vigencia, es una novela histórica, hay una saga tras él, hay otros libros, pero parece que sí. Hombre, Pérez Reverte lo tenemos más anual, es cierto, pero Ken Follett, por ejemplo, en esta ocasión abandona el género de novela histórica medieval para situarnos en una especie de historia presente-futura. Hay mucho de recuperación de del primer género que él manejó, que era la novela de espías, la novela de intriga. Reconozco que era la que más me gustaba a mí, con aquel hombre de San Petersburgo y todas aquellas novelas, sobre todo que jugaban con la Guerra Fría y que nos traían con escenarios y con situaciones que nosotros nos podíamos imaginar pero que no conocíamos. Y él, bueno, pues nos enseñó primero cómo era el espionaje internacional, y en esta ocasión nos va a explicar cuál es la situación actual del mundo, qué está pasando y qué puede pasar según los baremos establecidos actualmente. Por lo tanto, una serie de novelas o descubrimientos, como el último de Hervé Letelier, que es el premio Goncourt, y que ha sido un descubrimiento en el que, sin una publicidad grande como a lo mejor los otros, que en muchas ocasiones no hay que olvidar que los grandes escritores, las grandes novelistas, no tienen una necesidad explícita de publicidad, aunque luego está, porque ya se sabe que van a publicar una cosa. Ahora, sobre todo con las nuevas tecnologías, ya parece que todo el mundo sabe cuándo se va a presentar. Y en cambio, este es un extraño caso, un rara avis dentro de la literatura, porque es un descubrimiento importante por los lectores. El boca a boca, se va hablando de él. De hecho, aquí en Soria, en el Círculo de Amistad Numancia, en el Club de Lectura, fue el último libro que se comentó, y es ese libro, como digo, que se va descubriendo, que descubre un autor y descubre un género que yo creo que no se podría ni clasificar, porque uno no sabe si es ciencia ficción, no sabe si es realismo mágico, bueno, tiene un montón de géneros dentro de él. Por lo tanto, todos esos géneros que van ampliándose con un montón de libros de todo tipo. Pues seguro que muchos de nuestros espectadores ya tienen en casa alguno de estos ejemplares, pero ahora que me has hablado del realismo mágico, creo que hay una autora muy, muy importante que ya podemos comprar su última novela, ¿no? Pues sí, hoy mismo ha salido a la venta. Ya sabes que los grandes escritores, sobre todo movido por las grandes editoriales, siempre atan la presentación para que sea a nivel nacional, incluso a veces a nivel internacional, ya es un poco rizar el rizo. Pero lo que pretenden es que desde un pueblecito de cualquier provincia, una capital pequeña como Soria o Madrid y Barcelona, tengan el libro a la venta en las librerías el mismo día, para que no seamos ciudadanos de segunda. Y desde aquí vamos a los oyentes a decirles una cosa que a veces se extrañan cuando en Soria tenemos los mismos libros que en Madrid o en Barcelona. Tenemos en las librerías de Soria, por capacidad no podemos tener lo mismo que una librería de 5 pisos, pero las novedades, los grandes libros, los tenemos el mismo día. O sea, hay una firma y las novedades salen igual en Madrid, en Barcelona, en Soria, en Guadalajara o en Cáceres. Luego ya que nos dé tiempo o no, pero suelen ser siempre por eso.
que tengamos menos ejemplares y que desaparezcan porque hay muchos seguidores, es posible, pero como decía, y como tú bien decías, ese realismo mágico de la mano de Violeta, la protagonista de este libro y que le da título al libro, y que nos va a hablar de un siglo, de 1920 a 2020, una literatura, la mejor literatura de Allende, nos va a recordar lo que ha pasado durante un siglo, nos va a hablar de enfermedades, de guerras, pero sobre todo nos va a hablar de vida, nos va a hablar de pasión, de amistad, de amor, o sea, todo ello reflejado en un libro fantástico, como siempre hace Isabel Allende, y que en esta ocasión, bueno, pues no solo creo yo que recupera lo mejor de su narrativa, sino que incluso la editorial, Plaza de Janés, bueno, pues nos ha hecho un libro acorde, parece que recupera ese espíritu del realismo mágico y nos vuelve a situar en esa literatura, yo iba a decir, no tan sudamericana como era en los inicios, porque ya tienen mucha relación con el mundo occidental, con Europa, como les pasó a todos los grandes, pero es cierto que nos recupera ese buen sabor de boca de la narrativa de esos clásicos, porque claro, Isabel Allende, el inicio que nos sorprendió a todos, como nos sorprendía, o nos sigue sorprendiendo, Gabriel García Márquez o cualquiera de los grandes escritores sudamericanos en lengua castellana, porque los vamos descubriendo o redescubriendo a cada lectura, porque no hay que olvidar, y eso lo tienen que tener presente los lectores, que los clásicos renacen cada vez que los leemos y se recuperan y tienen un espacio diferente en nuestra vida porque tenemos un baremo de lectura mucho más importante según va pasando la vida. Pues se acerca San Valentín y yo te pediría para que nos dieras a mí y a nuestros espectadores en casa algunas pinceladas de cuáles son las novedades, los regalos con los que vamos a acertar seguro si alguien decide comprar regalos en San Valentín. Bueno, el año pasado fue el año de Dostoyevsky, pues este año, entre otros, es el año de Germán Hesse y por lo tanto, aunque aquí no tengo Ulises en la mano, porque se han reeditado muchos Ulises, quizá el más llamativo es el de Galaxia Gutenberg, aunque seguimos teniendo el de Lumen, el de Alianza, pero claro, hay mucha gente que dirá que si no me caen bien o hablo mal por lo que nos cuesta leer Joyce, por lo que atrapa, Así que yo creo que un libro estupendo para regalar durante estos días son estos cuentos que nos acercan a esa mejor literatura de Joyce, pero en un formato mucho más pequeño que lo hace más accesible, más cómodo, y que yo, que me había propuesto intentar terminar de leer Ulises, que lo he intentado varias veces y no he leído, dije en el 2022, pues bueno, he dicho, bueno, ¿por qué no voy a empezar? Y empiezo con estos cuentos que se van a hacer mucho más llevaderos y que, bueno, nos puede dar esa incitación a hacerlo luego, a abordar a Ulises de verdad. Claro, porque por aquí vemos alguna más de estas novedades, pero me gustaría saber, como experto, cuáles son, muy breve, tus consejos para iniciarnos en los clásicos. Bueno, yo creo que los clásicos, para mí, lo importante es entrar sin miedo, con nuestros ojos. No pensemos, hay que borrar todos los estereotipos que tenemos de los clásicos, sobre todo porque muchos nos obligaron a leerlos y cuando una lectura es obligada, la tomamos de otra forma. Primero somos rebeldes por naturaleza, entonces vamos a rechazarlo, ya no nos va a gustar encima en el colegio, en la escuela, por lo tanto vamos a empezar nuestra mente se va a bloquear. Hay que meterlo sin miedo y no hay que olvidar que el 90% de los clásicos son libros de aventuras. Están muy bien escritos, pero son libros de aventuras en el momento que se escribieron, con cierta dosis de realismo, pero también cierta dosis de fantasía. Entonces hay que cogerlos sin miedo, hay que atajarlos y hay que intentar volver a ser niños. En la lectura siempre hay que ser niños. Hay que intentar que nos descubra todo, hay que intentar que nos sorprenda todo y mirarlo con ojos limpios y mente limpia para saborear todo. Eso hay que hacerlo en la primera, en la segunda, en la tercera lectura de un libro y así vamos a encontrar como casi todos los libros tienen cosas buenas y todos nos van a entretener. Y vuelvo a repetir lo que digo siempre, no hay que agobiarse con un libro que nos cuesta. Hay que darle una oportunidad, si no se puede coger otro. Ya habrá más tiempo, no digo que se guarde, que se tire, no, que se deje apartado, porque a lo mejor no es el momento de leer el libro, no tenemos ganas, nos cuesta un poquito, es más pesado, por lo tanto no hay que cerrar la puerta a una posible lectura en un mes, en 2 o en un año, cuando sea. Pues ya lo han oído, tienen disponibles no solo todas las novedades, sino que desde aquí les animamos a atreverse con ese clásico que tienen ahí en la lista de deberes, que se atrevan por fin y ya saben que siempre pueden regalar un libro.
Desde luego que sí, sin duda se ha convertido en uno de esos regalos que no es que se haya ido, porque nunca se han ido, pero que han vuelto con más fuerza que nunca tras estos ya casi 2 años de pandemia. Tras tanto confinamiento y tanto tiempo en casa, han sido muchos los que ya se han agotado de tanta pantalla y han querido volver a esas historias que hacen volar nuestra imaginación, que salen pues de los libros, lógicamente. Además, en la librería Las Heras ya sabéis que vais a encontrar no solamente pues las últimas tendencias, lo más nuevo en libros y en literatura, sino que también el mejor asesoramiento, que muchas veces también es importante.